La Mirilla, con Jerónimo Romero y Domingo Martín. La Fundación Canaria Pancho Guerra ha publicado con gran acierto Los cuentos famosos de Pepe Monagas, un cómic realizado por el artista Antonio Serpa, adaptando la obra del inolvidable escritor Francisco Guerra Navarro. Para conocer más detalles de este cómic, Los cuentos famosos de Pepe Monagas, hoy nos acompaña el presidente de la Fundación Canaria Pancho Guerra, Miguel Guerra García de Celis. Miguel, muy buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para dar cuenta, pues creo y así lo considero, de una magnífica noticia, Miguel. Sí, gracias a ustedes por justamente atender a esta nueva edición de los trabajos de la Fundación Canaria Pancho Guerra en la tarea de difundir el legado, la obra cultural del escritor tirajanero. Muy bien. Y para aquella... Esta adaptación, lo que sí. decía, nos parecía importante, y si aclaro que no son todos los cuentos famosos de Pepe Monagas, sino una selección de ellos en esta primera edición, pues que esperamos que pueda haber una segunda edición, si efectivamente, como en esta ocasión, el Cabildo de Gran Canaria subvenciona la edición de la misma, y que tiene una finalidad fundamental, que es que acercar la obra de Pancho Guerra especialmente a la gente joven, y por eso esta herramienta del cómic, de la imagen gráfica, y que llegue a los centros educativos de las islas, a los colegios, a las bibliotecas, a los espacios públicos, a los clubes de lectura. En definitiva, una vía para acercar el conjunto de la obra de Pancho Guerra, que es mucho más amplia que los cuentos, y hemos hecho esta primera selección para seguir avanzando en este próximo año en una posible segunda edición que amplíe esta tarea y consiga este objetivo que estaba planteando. Y para aquellas personas que aún desconozcan, no sepan el trabajo que se realiza desde la Fundación Canaria Pancho Guerra, te pregunto en primer lugar, ¿quién fue Francisco Guerra Navarro, Pancho Guerra Navarro, y a qué se dedica la fundación que lleva su nombre? Bueno, pues Pancho Guerra, Francisco Guerra Navarro, además de ser este escritor de los cuentos famosos de Pepe Monagas, pues escribe novelas, escribe teatro, escribe poesía. Por cierto, adelanto aquí como primicia que ya tenemos entregado ayer de imprenta el último trabajo que ha sacado la Fundación, que es la narrativa poética de la obra de Pancho Guerra. Es decir, que Pancho Guerra también en su obra escribe poesía, y algo enormemente importante, bueno, escribe canciones. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, Somos Costeros, que es la canción canaria que más se canta en todas las islas, pues es obra de Pancho Guerra. Bueno, y después una contribución fundamental al léxico, es decir, al habla, a la variedad dialectal del español que se habla en Canarias. Pancho Guerra, reconocido por los especialistas, fue el autor canario que, surgido en el contexto de lo que fue la Escuela Luján Pérez, donde muchos artistas plasmaron en la plástica, ¿no?, en la escultura, en la pintura, los rasgos de la identidad canaria, pues Pancho Guerra lo hizo en la literatura, escribir en el español que se hablaba en Canarias, y por tanto contribuir de manera decisiva a conservar ese legado precioso que es el modo de hablar de los canarios. Y hay otra dimensión tan poco conocida también de Pancho Guerra, que fue periodista, y como tal, aparte de sus colaboraciones en la prensa canaria, en la provincia, en el Diario de Las Palmas, en la prensa deportiva de aquellos años, pues Pancho Guerra fue redactor de tribunales del periódico Informaciones de Madrid, y lugar en el que muere Pancho Guerra muy joven, con 52 años, y en esa redacción de tribunales tuvo hasta un premio del Consejo General de Abogados de España por esa tarea periodística en la redacción de tribunales. Por tanto, Pancho Guerra es una figura polifacética,
en este ámbito, ¿no? O sea que desde ese punto de vista es todo un valor de nuestra cultura canaria. Pancho Guerra, Francisco Pancho Guerra Navarro, Miguel, que es de una época en que lo rural tenía mucho peso en la sociedad. Indudablemente, por eso en más de una ocasión, pues cuando he tenido posibilidad de explicar en los centros educativos, en charlas, en conferencias, en la figura de Pancho Guerra, siempre he dicho que Pancho Guerra fue un auténtico psicosociólogo de la época, ¿no? Es decir, supo recoger y entender y conocer los hábitos, las creencias, las ideas, los sentimientos, por supuesto, el modo de hablar de la sociedad de la época. Y en ese sentido, nosotros, gracias a esa aportación, a esa visión, pudimos también conocer lo que era la Canarias profunda, especialmente Pancho Guerra, como decíamos, procede de Tunte, y por tanto es el interior de Gran Canaria. Pancho Guerra, vivió en Tunte hasta los 14 años, hasta que su padre, que era maestro de allí de Tunte, aunque procedía de Tejeda, pues por tanto vive y entroniza y mama, por así decir, todo lo que fue la sociedad de la época rural. Viene a Las Palmas, en la incipiente ciudad de Las Palmas, a partir del año 23, y donde ya la ciudad empieza con todo el desarrollo del Puerto de la Luz, de la sociedad urbana, de los incipientes barrios de la ciudad. Pancho Guerra también, de alguna manera, asimila lo que es el mundo urbano, y por eso esa síntesis, esa sinergia consiguió trasladarnos en todos en los cuentos, en las memorias o en la novela, en el teatro y en definitiva en todo lo que después Pancho Guerra trasladaba en sus escritos. Miguel, ¿cómo se dio la posibilidad, cómo se originó la posibilidad de trasladar algunos de estos cuentos famosos de Pepe Monagas al cómic? Porque en su momento Antonio Serpa, el autor de este caricaturista y dibujante, como él mismo se reconoce, autor de esta historia, pues había tenido una experiencia incipiente en su momento en Canarias 7, en un semanario que había, y empezó a dibujar, siendo él muy joven, con 19 años, a dibujar estas adaptaciones de los cuentos de Pepe Monagas en las páginas semanales de Canarias 7. Pero aquello no terminó, teniendo su desarrollo, su secuencia, y muchos años después retomó esto, nos plantea esta idea a la Fundación, y en una de las líneas fundamentales que trabaja la Fundación Pancho Guerra para preservar toda esta obra y este legado cultural, pues decimos, bueno, nos interesa que lleguemos a la gente joven, y lógicamente todas las sociedades en todos los tiempos tienen sus modos de comunicar, pero el cómic, especialmente por su impacto gráfico, por su cercanía a la gente joven, pues era una forma, y nos pareció interesante. Planteamos la propuesta al Cabildo de Gran Canaria, que ha sido en ese sentido un gran patrono de la Fundación Canaria Pancho Guerra. No podemos olvidar que ha sido gracias al Cabildo, con la Fundación ha podido reeditar todas las obras y completar toda la obra que se pensaba en su momento, que estaba editada, redactada y mejorada con importantes aportaciones de especialistas, y la hemos reeditado gracias al Cabildo de Gran Canaria. Esta propuesta se le traslada al Cabildo y efectivamente gracias a esta ayuda pues hemos conseguido esta primera edición de esta adaptación al cómic de algunos cuentos de Pepe Monagas, y la posibilidad de que sea una segunda edición y que vayamos completando en lo que decía bibliotecas, centros educativos, espacios cívicos, club de lectura, el que la gente, porque decimos, bueno, retrató la sociedad de su época, pero es muy importante, esa es la perspectiva que manejamos en la Fundación,
que la gente vuelva a las raíces, porque en definitiva el reconocernos en esa identidad, en ese pasado, en esas características de nuestro pueblo canario, nos permiten explicar muchas cosas de la cultura propia. Y es que los pueblos que no se reconocen en sus raíces, en su identidad, en el legado que nos han dejado nuestros antepasados, desde ese punto de vista no tienen personalidad propia, y eso es muy importante. Y por eso leer a Pancho Guerra hoy sigue teniendo muchísimo sentido, no solo a Pancho Guerra, por supuesto, a muchos otros autores canarios, y entonces sería importantísimo que desde ese punto de vista fundaciones como la nuestra contribuyan al conocimiento de Alonso Quesada, de Saulo Torón, de Tomás Morales y de tantos otros, pues no dejar gente atrás, y que nos permitan, gracias a este conocimiento, porque es demencial, es de locos que en una educación formal, en unos programas educativos curriculares, no existan esos contenidos canarios, no existan o existan debilitadamente, para decirlo así. En su momento se intentó poner en valor, pero lo importante es que los departamentos de lengua española y literatura en los centros educativos, de alguna manera volvamos a esas raíces, porque es enormemente importante que nos reconozcamos en la cultura propia de nuestro pueblo canario. Miguel, esta versión de algunos de los cuentos famosos de Pepe Monaga en cómic, se trata de una versión coloreada y ampliada de esas tiras que se publicaron en la década de los 80 del pasado siglo en la prensa, en este caso en el Diario de Las Palmas. Sí, pues claro, lógicamente con lo que es la tecnología actual, enormemente mejorado, porque, vamos, no lo digo yo, que no soy un especialista en esto, sino la gente que ha ido este cómic, pues ve que, es decir, hay no solo por el colorido, por el detalle gráfico en muchas de las viñetas, sino hay una mejora sustantiva de aquello que en su momento se publicó. Por tanto, hay todo un trabajo importantísimo en base a lo que decimos, ¿no? Si volver a que en todo este trabajo pues sea una adaptación mucho más potente que lo que fue aquella presentación corta de lo que en la década, como dicen, de los 80 se publicara en Canarias 7, ¿no? Uh-huh. Y además los cuentos famosos de Pepe Monaga, de un personaje como Pepe Monaga, que todo hay que decirlo, es un personaje de ficción. Por supuesto, es que eso es muy importante que lo reiteremos, ¿no? La gente sigue todavía cuando gente que no, yo conocí a Pepe Monagas y tal. Bueno, la gente conoció a José Castellano Santana, que fue el propio el actor popular que el propio Pancho Guerra en el Teatro Pérez Caldós, lo que se llamó la Sociedad Néstor de la Torre, pues Pancho Guerra conoció ahí a José Castellano Santana, el que después ya que era un actor popular con unas dotes naturales increíbles, y fue Pancho Guerra el que lo designó para que a partir de ahí hiciera de Pepe Monagas. ¿Qué ocurrió? Que aquel personaje fue en aquel tiempo, recordemos que no existía ni siquiera en aquellos años ni televisión, ni por supuesto plataformas alternativas, ni WhatsApp, ni medios de comunicación, y por tanto llevar a Pepe Castellano a aquel que mismo después, Pepito Monagas, pues llevarlo a cualquier fiesta popular, a cualquier encuentro, pues era una atracción extraordinaria. De tal modo que el propio personaje se comió, por así decir, o opacó, o neblinó, que diría en su día Manuel Alemán, neblinó la propia figura del autor de Pancho Guerra, porque Pepe Monagas es un personaje de ficción literaria que creó Pancho Guerra, y nada menos que en la cumbre de Gran Canaria, las vísperas de Santiago,
y creó ese personaje para que fuera el arquetipo, de alguna manera, ese personaje que, como bien dice Geray Rodríguez, tiene tantas aristas que parece que vivió 20.000 vidas en sus cuentos, y en ese sentido, personaje de ficción literaria encarnado después por José Castellano Santana, porque el que se consideró después Pepito Monagas, y el que la gente, y el que ha quedado en la memoria colectiva como la figura que la gente dice, no, yo conocí a Pepe Monagas. Sí, desgraciadamente eso ha tenido la parte positiva de llevar a conocimiento de la ciudadanía canaria en todos los pueblos, lugares donde se celebraban las fiestas locales, pues el conocimiento de alguna historia escritas por Pancho Guerra, pero de alguna manera todo el amplio conjunto de literatura y de aspectos de la obra de Pancho Guerra, de Francisco Guerra Navarro, quedó de alguna manera esto más ocultada, porque la gente solo se limitó después a conocer esos cuentos. Y la obra de Pancho Guerra es mucho más profunda, literariamente mucho más rica, y con mucho más contenido y aristas que nos permiten conocer, como decíamos, la sociedad de la época, el léxico de la época y, en definitiva, el reconocernos en la cultura propia. Miguel, y ya con esto terminamos. Para aquellas personas amantes, seguidoras de la obra del escritor gran canario Pancho Guerra Navarro y de su personaje de ficción Pepe Monagas, un canarión que va de aventura en aventura por toda la geografía canaria, como digo, para las personas amantes y que siguen, amantes y seguidoras de la obra de este escritor y de este personaje, ¿dónde pueden conseguir, a dónde dirigirse para conseguir un ejemplar de este cómic de los cuentos famosos de Pepe Monagas? Desgraciadamente, ojalá pudiéramos tener una edición tan amplia para que cualquier persona pudiera individualmente tener un ejemplar. No está concebido esta edición sino para que la gente pueda facilitarse su lectura en lo que decimos centros educativos, esto para los estudiantes, y en las bibliotecas públicas o los espacios cívicos, en los clubes de lectura, ahí donde la gente puede conseguirlo. No, la edición es una edición limitada, e incluso tenemos la dificultad de que, como sabemos, en las islas, pues que a la biblioteca y los centros de otras islas, no de Gran Canaria, tengan más dificultad en llegar. El resto de la obra de interesados de Pancho Guerra, hay todavía ejemplares de la nueva edición que se ha hecho conjuntamente con el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación en la librería del Cabildo de Gran Canaria, en la calle Cano. Todavía se pueden conseguir algunas hay editados 5 volúmenes, uno dedicado que se llama Memorias de Pepe Monagas, que es la novela, ¿vale? Hay dos tomos dedicados a teatro, radio y cine, recogida en esos 2 volúmenes, un tomo dedicado al léxico de Gran Canaria y contribución al léxico de Gran Canaria, pero que es la base de lo que además la Academia Canaria de la Lengua, entre otras instituciones, ha permitido rescatar toda esa obra, y los cuentos famosos de Pepe Monagas en esta edición. Hay también otras publicaciones de lo que la Fundación ha hecho, como la traslación de los cuentos, algunos cuentos a décimas, con la aportación de Geray Rodríguez, de Marcos Hormigas, en fin, que hay todo un trabajo de la Fundación, e incluso un trabajo importantísimo hecho con el Parlamento de Canarias, que se llama Pancho Guerra y la escena. Bueno, pues tendremos entonces que dirigirnos a los centros educativos. Pero perdón, no te contesté a lo fundamental. Aparte de la adquisición por parte de la gente que quisiera, aparte de poder ir a estos centros públicos, la web de la Fundación Canaria Pancho Guerra, que es panchoguerra.es, todo el mundo puede buscar la web, puede encontrar ahí muchísimo material de lo que ha sido el contenido, la obra de Pancho Guerra. Y también hay incluso unas herramientas que hay poca gente que conoce, que le hemos llamado Panchopedia,
y que permite en el móvil tener, ya sea tanto en el sistema Android como en el sistema Apple, pues tener el léxico de escrito por Pancho Guerra, para que la gente pueda, cuando se acuerda de una palabra o alguien les dice una palabra, permita recuperarla y ver lo que era, que como bien dice Marcial Morera, especialista y catedrático en La Laguna de Filología, profesor de Fuerteventura, diciendo que permite, es mucho más que un diccionario, porque permite ver no solo las expresiones, las comparaciones, el cómo se decía en otros sitios, sino la extraordinaria capacidad literaria para decirnos el contenido y el sentido último del léxico propio. Muy bien, bueno, pues tendremos que recurrir, en este caso a los centros educativos o a las bibliotecas municipales de toda la isla para poder leer y disfrutar y entretenernos, por supuesto, con estos cuentos, algunos de estos cuentos famosos de Pepe Monagas, del escritor gran canario Pancho Guerra Navarro, en tiras de cómic. Y de todas maneras, como decía Jerónimo, en la web de la Fundación panchoguerra.es da noticias permanentemente de las actividades de la Fundación y de lo que vamos dando a conocer de su obra. Perfecto. Queda dicho. Miguel Guerra García de Celis, presidente de la Fundación Canaria Pancho Guerra, gracias por estar hoy con nosotros y enhorabuena, felicidades por esta nueva iniciativa. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, buen día. Un abrazo, buen día.